Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Amén. Muchas bendiciones. Hoy vamos a avanzar en esta segunda carta de Pablo a Timoteo, donde hace una definición de las características del hombre, algunos dicen apóstata. Le pasé una hojita ahí, ya la tienen, eso lo vamos a repasar nomás en realidad, pero es para que después en su casa usted si quiere comparar, ver, buscar, divertirse. Amén. Vamos a orar primero al Señor y luego vamos a leer la lectura de hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora al comenzar el estudio bíblico de este día, donde avanzaremos, Señor, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, ruego que la gracia de su presencia sea sobre nuestras vidas. Nosotros, Señor, reconocemos que le necesitamos, reconocemos, Señor, que dependemos de usted, que solo su gracia nos puede dar este entendimiento, Señor, respecto a su palabra. Y le pido, Señor, que usted se glorifique y derrame de su gracia, Señor, en este tiempo sobre nuestras vidas. Señor, bendiga a los hermanos que están pasando por situaciones de aflicción. El hermano Germán Quimbaya, Señor, que mañana será intervenido. Oramos por él para que usted haga la obra perfecta y completa. Por el hermano Gonzalo Bastías, oramos, Señor, para que usted traiga consuelo, Señor, por la partida de su mamá, para que usted, Señor, se glorifique ahí en esa familia. Señor, oramos pidiendo que usted haga la obra en el hermano Octavio Oñate, Señor, que está en su casa, ahí pasando un momento de aflicción por su enfermedad, y pido que usted también sea con él. Y por cada hermano que está viviendo estas situaciones, Señor, la mamá de la hermana Yanina, Señor, que va a ser intervenida ahí en su ojo, el hermano Luis Muquillaza, Señor, que fue intervenido también, Señor, en algo ambulatorio, pero también de cuidado. Y le pido, Señor, que usted bendiga a todos y a cada uno de los hermanos, Señor, que están viviendo estas situaciones. Le doy gracias, Señor, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia y su bondad, Señor. A usted le doy la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. En 2 de Timoteo, capítulo 3, voy a leer desde el verso 1 hasta el 5, donde dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Mire, este pasaje en realidad nos muestra la característica, y yo le había pasado ahí a ustedes una hojita, porque estos mismos características aparecen también en Romanos 1, del 9 al 31, ¿ya? Las mismas características, luego cuando avancemos vamos a ir definiendo algunas de estas palabras, pero más que nada, ¿sabe cuál es la gran diferencia entre Romanos 1:19 y 2 de Timoteo 3, del 2 al 5? Que la primera lista está hablando de los hombres sin conocer a Dios. La gente sin conocer a Dios, sin conocer a Dios. Pero, tristemente, la carta de Pablo a Timoteo está hablando de gente de la iglesia. Está hablando de lo que... Y nos vamos a dar cuenta que en realidad no está hablando de aquí de los perdidos paganos, sino de personas que en la iglesia también se manifiestan estas características, tristemente. Por eso le escribe, le dice a Timoteo: a estos evítalos, evítalos. Oiga, y sí, evitar en el sentido, no echar, pero sí no meterse mejor ahí, ¿ya? Recuerde que la palabra del Señor nos manda
a procurar, en cuanto dependa de nosotros, que debemos estar en paz con todos, ¿ya? Con todos. Ahora, en todos los comentarios que busqué de leer, claro, todos concuerdan en realidad que tristemente en los tiempos finales, ahora, cuando habla de los tiempos finales, está hablando de los tiempos antes de la venida del Señor. Algunos dicen antes del arrebatamiento, dicen algunos, otros dicen que es antes de la segunda venida. Sea cual sea en realidad, porque hay temas que en realidad uno no puede llegar y decir, esta es la verdad, pero tristemente se van a manifestar, aún hasta dentro de la iglesia. Amadores de sí mismos. Bueno, ahí vamos a ir viendo lo que más o menos se refiere, ¿eh? Pero yo también encontré que hay algunos que derechamente no deberían estar, o a lo mejor encubiertamente pueden estar, encubiertamente, ¿ya? Recuerde que hace unos jueves atrás hablamos sobre estas vasijas de honra y los que son de deshonra, o de usos comunes, o de usos viles, como decía otra. Entonces, siempre el Señor va a permitir, en realidad, algunos tipos de personas en la iglesia, que al final sirven para tratar con los hermanos de la iglesia, ¿ya? Gente que tiene mal carácter, gente que no sé, tiene algún rasgo de este aspecto, ¿cómo se llaman ahora? Espectro autista, eso, ¿ya? Puede haber, hay hermanos que, claro, que no les guste el saludo, que no les guste que alguien los abrace o que los toquen, y son rasgos que están en las personas, entonces, y debemos nosotros tratar y procurar estar ahí en esa, ¿ya? Eh, También van a llegar a la iglesia o han llegado algunos que tienen distorsiones respecto a su sexualidad, personalidad. Y la iglesia no los puede echar, sino que los debe tratar, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que tener consideración, ¿ya? De todas las personas, de todas las personas. Obviamente no vamos a aceptar algunas condiciones, pero tenemos que saber que Dios tiene la capacidad de restaurar, de sanar, de transformar todas las cosas. Oiga, si lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con los demás. Así que tenemos que tener esta consideración. Vamos a ir, bueno, en la hoja que usted tiene, ahí se da cuenta, amadores de sí mismos, aparecen en las dos, los avaros, los vanagloriosos, los soberbios, los blasfemos, esos son los altivos, los desobedientes a los padres, ¿ya? Hay ejemplos en la Biblia, ingratos, impíos, los que llegan atrasados, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, los aborrecedores de lo bueno, los traidores, los impetuosos, los infatuados, los amadores de los deleites más que de Dios. En Romanos dice los aborrecedores de Dios, los inventores de males. En Romanos habla de los fornicarios y perversos, los murmuradores, implacables, los sin afecto natural. Oiga, todo eso Dios puede tratar, todo esto, ¿ya? Así que uno puede fruncir ahí y decir, ¡ay, pero cómo pasa, hermano! ¿Ya? Eso pasa. Y debemos saber que uno a veces ni se lo imagina, pero pasa. Sabía yo hace unos años atrás, de una iglesia donde se agarraron a combo, a combo, así, peleando ahí en la puerta de la iglesia, el pastor, un diácono, unos hermanos de la congregación, por una situación de cosas de la iglesia, de micrófonos, de instrumentos, peleando, ya, que la gente, los vecinos vieron una pelea, pero no era gente del mundo, era la gente de la iglesia, que se tiraron la silla, que... Entonces, y esa gente de la iglesia que en algún momento cantaron alabanza, que levantaron las manos, que oraron, ¿me entiende? Entonces, uno debe saber que tristemente la parte humana, la carnalidad,
siempre está presente. Pero ahí es donde debemos tener ese dominio, ¿ya? Ese dominar la bestia, ¿ah?, que está dentro de nosotros. Dominarla. ¿Ya? Bueno, ahí vamos a ir viendo. Vamos a ir avanzando, ¿ya? El verso 1. Ahí estaba la lista para que después usted, si quiere, lo ve en su casa. Dice, Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Usted sabe que estamos viviendo tiempos peligrosos. Uno mira las noticias. Oye, había un video ahí en Valparaíso, en la calle Bellavista, donde un grupo de punkis se juntan ahí entre el supermercado y un edificio de Serviu, creo que, y uno de ellos sacó un cuchillo y le cortó la garganta a una mujer que cayó hacia atrás, luego le empezó a... Y alguien filmó eso. Y lo estaban filmando. Y lo hizo, ¿me entiende? Entonces uno no sabe hasta dónde en realidad la maldad del hombre puede llegar. Hasta dónde puede llegar. Entonces, si usted se mete a ver videos violentos de pelea en la calle, de automovilistas que se chocan, oiga, son tiempos peligrosos. La NTV dice, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, muy difíciles. ¿Y cómo vemos lo que está pasando? Uno tiene temor de salir a la calle. Entonces, yo por una especie de broma, en realidad, estábamos con mi esposa ahí castigándonos para comprar un completo ahí en Ramón Ángel Jara. Le doy el dato, súper bueno. Estábamos ahí, no había nadie más, pues, y de repente estamos conversando con Nancy y pasa una moto, 2 personas. Pasa una moto, pasaron despacito, y al tiro mi pensamiento fue, no, y me dije, el celular lo tengo acá, acá, miré a la Nancy, no había nada de valor, lo más valioso que había ahí era la Nancy en realidad, así que... y veo, y la moto da la vuelta, ahí a la cuadra, y yo sentí así de reojo mirando, se sube a la vereda despacito, oh, y ya me di vuelta a mirar, y cuando veo se bajan una niña atrás y el varón, y se acerca donde estoy yo así apurado, y se saca el casco y era un hermano que venía a la iglesia antes, Gabriel y su hija, menos mal que no le pegué, y saca el casco y me dice, pastor, ¿cómo está? Oh, hermano, ya. Imagínense, entonces, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿ya? Menos mal que el hermano se sacó el casco, si no, imagínense, estaría en la posta todavía. Cómo iban y cómo venían. Tiempos muy difíciles, ¿ya? Pedro habla de esto, ¿ya? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. Pedro escribe también a iglesia, ¿ya? Se refiere a los días que son antes que Cristo venga por su iglesia, pero la verdad es que en todo tiempo ha pasado esto de los tiempos peligrosos. Vendrá un momento en que habrá un cambio, pero debemos saber esperar. Los días difíciles siempre han estado marcados y especialmente para los que están tratando de vivir en los caminos del Señor. Ahora es más difícil, ¿ya? Los jóvenes que están en la universidad, los que están en los colegios, los que trabajan en los colegios, se les hace más difícil porque hay leyes que están imponiéndose que van en contra de los principios bíblicos. Y ahí es donde el cristiano tiene que saber. Yo realmente digo, yo no sé cómo, en realidad lo tienen que hacer algunos para poder mantenerse en la sana doctrina, ¿ya? En la palabra del Señor. Así que, me distrajo, ¿qué pasó? La hormiga, ya lo vi. En primera de Timoteo, Pablo también le dice en la primera, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué hablar, hermano, de todo lo que se sube a internet? De todos los mensajes distorsionados de la palabra del Señor, donde se enseñan cosas que son verdaderas aberraciones,
¿ya? Que Dios no es hombre, que es mujer. Y lo enseñan como que fuera bíblicamente. Entonces, y llega a molestar, llega a dar rabia en realidad. Yo a veces digo, voy a ver qué es lo que... Ah, ya, y al final prefiero cambiarme ya, pongo alabanza ahí para cambiar un poco el chip de lo que está pasando, pero es la verdad, ¿ya? Tiempos peligrosos, doctrina de demonio. Por eso, hermano, es importante que nosotros conozcamos lo que dice la palabra del Señor. Asistamos a la escuela dominical donde se enseña la palabra del Señor. Es bueno que usted aprenda, tenga una base sólida de lo que dicen las Escrituras, ¿ya? Porque muchos están enseñando cosas que no son bíblicas, ¿ya? Y le estoy hablando de iglesia evangélica, iglesias cristianas, no testigos de Jehová, sabemos que son doctrinas falsas, los mormones, doctrinas falsas, los adventistas, enseñanzas falsas, sabemos eso. Pero dentro de las propias iglesias, la iglesia solo Jesús, hay que tener cuidado con eso. ¿Sabes? Parecen pentecostales externamente, pero la doctrina de ellos está completamente errada. Entonces, cualquiera iglesia que saque a Cristo del lugar que le corresponde, está mal, ¿ya? Hace poco ahí alguien hablaba el domingo en la mañana en la reunión de maestros sobre la enseñanza de que Jesús, el primer ser creado, decía, ¿ya? Y cuidado con eso, ¿ya? Porque Él es antes de todas las cosas. Entonces uno tiene los versículos bíblicos para rebatir cosas así. Vamos al verso 2. Porque habrá, y aquí empieza Pablo a decir, bueno, le dice los tiempos peligrosos, le dice, pero habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos. Son hombres, ojo con esto, ¿ya? No paganos, no está definiendo aquí a los paganos, no está definiendo a los que no conocen a Dios, está hablando de gente que llega a la iglesia, profesantes de la fe, lamentablemente estarán más preocupados de ellos mismos que del rebaño. Y está hablando, ¿sabe?, de pastores, de líderes, de personas que tienen iglesias a cargo, que lamentablemente el corazón está desviado absolutamente. La verdad... Sí, pero que ahí viene el micrófono. Repita todo lo que estaba... Igual tiene que ver con que, siendo segunda de Timoteo la última carta que Pablo escribe, se condice mucho con unas, entre comillas, últimas palabras que dice Pablo en el libro de los Hechos. Tengan cuidado porque yo sé que cuando yo me vaya se van a levantar claro, gente de entre ustedes mismos en el rebaño, para hacerles daño, etcétera, no los van a perdonar, bla, bla, claro. ¿está hablando de eso, hombre? Sí, sí, y por eso esta advertencia ya a Timoteo. Fíjese que hay tres características, aunque la lista es larga en realidad la que vamos a ver, pero hay tres cosas que predominan en estos líderes, que es el egoísmo, la indiferencia y la traición. Son las tres cosas ¿ya? Que predominan, el egoísmo, la indiferencia y la traición. Entonces, dentro de estas tres importantes viene toda esta definición. Entonces, de pronto hay acciones de personas que sencillamente actúan por egoísmo, porque no les interesan los demás. Otros que son indiferentes al dolor de otros. Entonces, tristemente hemos visto, qué sé yo, ministerios o denominaciones donde hay gente humilde, pero el líder es multimillonario. Y yo digo, ¿cómo pasa eso? O sea, ¿en qué momento se desvió de tal manera el servir a los demás que servirse a sí mismo? Igual que un político cualquiera, que está más preocupado de cómo ganar o cómo apitutar a la familia. En todos los gobiernos pasa exactamente lo mismo, hermano, en todos los gobiernos, ¿ya? Hay alguien que está a cargo y empieza al tiro a manipular las cosas para favorecer a los que están cerca. Obviamente lo hacen porque en su corazón no está Cristo, pero ¿qué pasa cuando está Cristo y se actúa igual? Entonces algo está fallando y la verdad es que no falla Dios, fallan los hombres que no se dejan gobernar por el Señor y actúan
humanamente dentro de la iglesia. Por eso a mí me molesta a veces cuando la iglesia se compara con una empresa. Cuando dicen es como una empresa, la iglesia es como una empresa. Entonces, a veces yo lo escucho y a veces hay pastores que hablan así. No, hay que tener aquí, hay que tener como subgerencia. Entonces digo yo, entonces el pastor es el gerente. Si dice que hay que tener subgerente, porque él se está autodenominando gerente, entonces, o directores, ¿ya? Como de un grupo que son los accionistas, que obviamente son las familias que más diezman, que son los que se juntan. Entonces digo yo, entonces esto no está bien. Entonces, por eso uno tiene que tener, es muy delgada la línea, ¿ya? Para saber dónde uno está, ¿ya? Por eso debemos tener claro, ¿ya? Que la palabra del Señor no falla, lo que falla son las personas. La iglesia el Señor la fundó, pero el hombre ha dañado la institución de la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos contaminado, ¿ya? Hemos contaminado la iglesia con cosas que no son de la iglesia. Debemos marcar la diferencia y no imitar lo que está afuera. Entonces, parte de la lista, la PDT, el mismo texto, dice, la gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias, serán mundanos. Oiga, ahí salió como Pablo, ¿cierto? Serán mundanos. Y se está refiriendo a iglesia. Repito eso. Entonces, cuando dice amadores de sí mismos, se aman más ellos mismos que a Dios. Se aman más ellos mismos. Hay iglesias que le hacen un culto al orgullo, a la soberbia, al ego, al líder. ¿Ya? Es como, casi como Dios. Casi como Dios. ¿Ya? Y es triste considerar esto. Había cuando estuvo la onda de la visión celular, había un pastor que venía de África, que venía con el tema de la visión celular, como a la par de César Castellano, que era el que lo tenía acá en la parte latinoamericana. Y en una predicación, él dijo, si usted me ve a mí, usted ve a Dios. Dijo así, en el púlpito. Si usted me ve a mí, usted ve a Dios, dijo él. ¿Y sabe lo peor? Es que toda la gente gritó, amén. Y yo dije, ¿y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Entonces, y sacando de contexto muchos textos. Entonces, amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. ¿Ya? Cuando la palabra yo hice, yo hago, yo estuve, yo llegué justo, ya uno empieza a ver algo está mal ahí, ¿ya? Porque no le está dando la gloria al Señor, sino a Él mismo. Entonces, para que usted lo sepa. Luego dice avaros. Este término es muy fácil porque son amadores del dinero. Oiga, amadores de sí mismo, escuché una predicación, porque yo me pongo a buscar la frase, entonces me sale de todo ahí ya en la semana. Y un predicador hablaba de, no es malo amarse a sí mismo. Y la verdad es que empezó bien, no es malo amarse a sí mismo, y empezó a citar los textos cuando el Señor dice, Mateo 7 creo, donde dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, y empezó con eso y dije, wow. Y dije, yo hablar de los amadores de sí mismo, definición, yo estaba buscando definiciones. Y después empezó a decir, por eso dijo, uno tiene que amarse, uno tiene que valorarse, uno tiene que empoderarse. Y empezó, oiga, la humanidad. Usted tiene que decir, yo valgo, yo soy importante, no tiene que andar humillado y ahí ya, amadores de sí mismo. Usted destaque las cosas buenas que usted tiene, usted dígale al Señor, decía, dígale, Señor, mire, yo soy así, yo hago esto bueno, porque dijo, siempre estamos reconociendo nuestros pecados, pero amémonos a nosotros mismos, digamos las cosas como son, si en realidad también somos buenos. Amadores de... Entonces, toda esa gente que estaba escuchando, ¿qué cree? Amén. Todos decían amén.
encontrando las cosas buenas. Entonces, claro, sacando un texto del contexto, porque amar al prójimo como me amo yo mismo, o sea, yo me cuido, entonces tengo que cuidar a mi prójimo, pero no exaltando. Aquí hay un hermano que va a decir algo. Y claro, de hecho, en ningún momento Jesús nos mandó a amarnos a nosotros mismos. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Claro. Jesús dijo, tú ya te amas a ti mismo. Claro. Incluso la gente que se maltrata por ese motivo, están amándose, lo están haciendo mal, lo están haciendo pésimo. Pero se da por sentado que uno ya se ama. Entonces, no es un mandato de, no, empieza como a quererte más, empieza a decir lo bueno de ti, porque eso también es caer en confesión positiva. Po. Eso. O sea, Claro. no, es que yo puedo, es que yo soy Claro. bacán, es que... Claro. No, pues Jesús dijo, ustedes ya se aman. Y claramente le estaba hablando a gente que se amaba harto. O sea, siempre estaban buscando lo mejor para sí mismos, siempre estaban buscando tener una buena reputación, una buena imagen. Entonces era como, Claro. ya te amáis, ama el resto como te amáis a ti. Claro. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado. Entonces, ver en realidad el contexto de los textos que se están usando. Vanagloriosos, ¿ya? Jactanciosos u ostentadores de vanidad. La jactancia, aún a veces de lo que no se tiene, aún de lo que no se tiene, ¿ya? Ostentando vanidades. Oiga, y eso a veces en los púlpitos se ve, ¿ya? No sé, yo voy a ir a detalles en realidad, pero anillos, relojes, ¿ya? Claro, todas esas cosas que el auto tiene que ser porque el siervo del Señor tiene que tener un auto del 2025, una cosa así. Entonces digo yo, y ahí es donde se perdió el Señor cuando habló del servicio. En la obra que tenemos, lo más cercano que tenemos de lo que se ha hecho, el Señor Jesús lavándole los pies a los discípulos en un acto de humildad y servicio. Y eso fue lo que Él quiso enseñarnos, ¿ya? No en el sentido de que en los cultos lo hagamos, porque en realidad hay iglesias que lo hacen, ya, sí lo hacen. Pero no era el espíritu de que eso era un requisito, sino que nosotros tenemos que tener una actitud de siervo, de ser humilde, de ponernos en el lugar del otro y ayudarle. ¿Ya? Esa es la idea en realidad. Entonces, los que son líderes no son gerentes, son servidores de los demás. Debemos aprender eso, ¿ya? ¿La hermana Flor iba a decir algo? Ah, pasó ya pasó. Soberbios, dice ahora. Arrogantes. Se ponen sobre los demás. No. Se ponen sobre los demás. Arrogantes, dice, mostrándose superiores a sus semejantes, encima de los demás. Y esto es otra cosa, ¿ya? Donde, iglesias donde hay hermanas encargadas de llevarle la cartera a la pastora. ¿Verdad? Eso en Chile, en Chile, no en el extranjero, ¿ya? Encargada de llevarle la cartera a la pastora, ¿ya? Entonces, y ahí uno dice, no, esto está mal. Entonces, por eso le digo, mirar en realidad. Luego viene blasfemos, ¿ya? Difamadores o que hablan mal de otros, porque los sinónimos son difamadores, maldicientes, que hablan mal de otros. Oiga, y esto se ve en las conversaciones a veces, ¿ya? De gente que se reúne para hablar de los defectos de los otros hermanos. Se reúnen para hablar. Oye, ¿te fijáis cómo tartamudea? Oh, sí, jajaja. Oye, y el Señor escucha todo eso. Y el Señor sabe que están hablando esas cosas. Entonces es triste pensar que se ha perdido esa noción de la omnipresencia de Dios, aún en nuestras casas, aún lo que conversamos a puertas cerradas. Aunque digan, no, porque son personas maduras, no. Porque si están hablando mal de otra persona, eso ya no está bien, ¿ya? Entonces, por eso habla de blasfemos, difamadores o maldicientes, dicen mal de otro. Luego, desobediente a los padres
opositores o rebeldes a sus padres. Yo miro así, no es que sean ellos, pero al tiro pienso yo en los que se están todavía criando, ya por eso que están ahí en la casa. Pero yo creo que cada uno de nosotros en algún momento pasó por la etapa de la rebeldía hacia los padres. Yo me acuerdo de mi etapa de rebelde, ¿eh? Me acuerdo. Pero claro, cuando tenía 13 o 14 años, creía saber más que mi papá. Estaba recién en octavo básico y me creía. ¿Por qué? Porque mi papá prácticamente hizo, creo que hasta segundo básico o primero básico, aprendió las vocales, sumar y nada más, no estudió más. Mi mamá llegó un poquito más lejos, cuarto o quinto básico. Entonces, claro, cuando yo después descubrí que yo ya sabía más que ellos porque estaba en octavo, creía y pensaba yo que no tenía que respetarlo, que se equivocaban en todo lo que pensaban, en todo lo que hacían. Entonces vino esa forma de pensar en mí. Ya el Señor tuvo que bajarme el moño a mí. ¿Ya? De verdad, porque por eso yo muchas veces le he dicho, yo entré a la Armada porque no quería que nadie me mandara. Y claro, imagínate cómo sería de inteligente yo en ese tiempo. Y ahí estaba el suboficial Guerrero ya, esperándome. Pero pensé eso, pues tuve 5 años, me di cuenta que me había equivocado, pero esa era mi forma de pensar, ¿ya? Tristemente, pero eso se va quedando ahí en esta actitud opositora o rebelde a los padres. Y uno sabe, y hay un mandamiento que viene con promesa de honrar. Honra a tu padre y a tu madre, ya para que sean largos los días. Entonces, debemos saber que esos son ya rebeldes a sus progenitores, son los modelos que viven. Y la generación que viene después como que quiere destruir ese modelo. No, ellos no lo hicieron bien, lo vamos a hacer nosotros mejor. Entonces vino una generación después de nosotros que dijeron, no, nosotros vamos a... yo me acuerdo que una sobrina dijo, no, cuando yo tenga hijos van a ser mis amigos. Eso fue, porque nosotros decíamos, no, el padre es padre, no es amigo, es padre. Y nosotros decíamos eso. No, yo crío porque yo soy padre. No soy amigo, soy padre. Yo tengo que corregir, entonces los amigos no te van a apañar seguramente. Y ella dijo, no, mis hijos van a ser mis amigos. 1, 2, 3 hijos, tiene 4 hijos. Cada uno un tiro para otro lado. Cada uno, ¿por qué? Porque ella nunca les puso disciplina, nunca les puso límite, porque eran amigos. Cuéntame todo lo que haga. No importa, sí, cuéntame nomás, cuéntame. Yo no me voy a enojar contigo, lo que sea. Bueno, la niña tuvo hijos antes de casarse, 2 pololos, quedó embarazada 2 veces. Pero le contaba a la mamá. Y la mamá era el pañuelo. No te preocupes, sí, vamos a salir. No te preocupes. Y después ya ella andaba buscando consejos, cómo enrielar a la hija para que entendiera. Al hijo otro más. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente destruyeron el modelo que tenían. ¿Ya? Y esto es lo que uno debe saber, honrar a los padres aún en las cosas pequeñas, mayormente en las grandes instrucciones, ¿cierto? Ingratos, bueno, eso no agradecer, si no los aman a los padres, si no los respetan, menos van a agradecer la crianza, si no los obedecieron. Entonces, llegan a la iglesia con una actitud arrogante y dejando en realidad mal a la generación que ya pasó. Los orientales tienen esa gracia de respetar a los ancianos, ¿ya? Casi venerarlos, pero los latinos no, ya. Bueno, lo vemos ahora en el transporte público, antes se respetaba eso, ahora ya no se respeta. No le dan el asiento a las personas que tienen canas, les aviso. Yo tengo más canas. Y impíos, no alcanza a salir. Impíos. Ahí tampoco, sí, no, ya. Estos impíos se refiere que no aprecian las cosas santas, no aprecian la santidad, no creen en Dios. En la versión española dice irreligiosos encontré, y esa palabra traté, pero es antigua. Irreligioso.
Alguien inventó una palabra, no sé quién, que se reían de alguien que había dicho algo con I, no sé. Ileal. Ah, ileal, claro, que era desleal, pero para decir desleal, como no se la sabía, dijo ileal. Pero irreligioso aparecía en una versión española la palabra, ya en vez de impío decía irreligiosos, que no practican los oficios religiosos y que no respetan las creencias de otros. Triste es cuando llegan a las máximas autoridades personas así, ¿ya? Y a veces ellos actúan hipócritamente, pero no tienen ninguna creencia, ¿ya? De nada respecto de lo que nosotros creemos. Amén. Sigo con las definiciones. El verso 3 dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. La NBB dice, serán tan duros de corazón que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, inmorales, crueles, opuestos a todo lo que es bueno. ¿Ya? Este sin afecto natural se refiere a sin corazón. El original dice sin entrañas. Recuerda que el salmista cuando habla de adentro dice mis entrañas, ¿ya? En una versión dice mi hígado dice. Entonces, malo de adentro, claro, ese mismo, es malo de adentro. Entonces, sin afecto natural, sin corazón, ¿ya? Sin entrañas, no muestran interés hacia nadie que no sean ellos mismos, sin afecto natural o sin tener lo que naturalmente uno hace, ¿ya? Respecto a los demás. Luego dice, implacables, no son conciliadores, no son restauradores, no aceptan ninguna forma de conciliación, no restauran las cosas. ¿Se ha fijado que ahora todas las cosas son desechables? Y los más jóvenes, ya los más jóvenes, y me refiero ahora a los adolescentes de este tiempo, para ellos nada se arregla, todo se cambia, ¿ya? ¿Por qué? Porque las cosas están hechas para que fallen después de 2, 3, 5 años, a veces duran las cosas, y después hay que cambiarlas. Porque bueno, aparte que van, ¿cómo se dice?, actualizándose los sistemas y van quedando obsoletos las demás cosas. Entonces, estos son así, nada se restaura, ¿ya? Lo que falló, falló para siempre y no se restaura. Entonces, la iglesia es restauradora, conciliadora. Yo cada vez que tengo que hablar con algunas personas les digo yo, el propósito de esto es restaurar. No tengo otra intención, no quiero escuchar cosas excepto que lleguemos a una restauración. Entonces digo yo, ¿están dispuestos a ser restaurados? Si me dicen sí, ya, conversemos. Si me dicen no, yo no quiero cambiar, entonces no vale la pena. ¿Por qué? Porque la idea es siempre buscar la restauración, la conciliación. Que alguien se equivoca, tiene que pedir perdón. Y habitualmente yo espero que la otra parte también pida perdón, porque no es esto así. Siempre estoy hablando especialmente de la parte matrimonial, ya cuando me ha tocado. Siempre las peleas tienen dos partes, siempre. No es uno nomás, siempre el otro tiene que haber hecho. O sea, alguien pone la leña y otro prende el fuego, pero el que puso la leña es tan culpable como el que prendió el fuego, ¿me entiende? Entonces, pero estos implacables no aceptan ninguna forma de conciliación, no son restauradores de adentro, ya que están dispuestos a restaurar las cosas. Calumniadores, esta es los que deshonran a los demás, no los estiman, no estiman la honra de los demás. En griego usa una palabra, diaboloi, y lo traducen como diablos, padre de mentira, ¿ya? Entonces son calumniadores, hablan de otras personas no importando dañar la honra. Tristemente, hermano, en estos tiempos de la igualdad, de los derechos, de los abusos, una persona puede acusar de abuso a otro sin tener ninguna prueba, simplemente por el testimonio. Ahora, obviamente yo sé que hay abusos que son reales, pero también hay abusos que son falsos. Y tienen que demostrarlo y ahí viene el tema de la justicia,
que tiene que demostrar que realmente hubo o no hubo, y a veces, yo digo, a veces parece que son más palabras que hechos, y es triste esto, ¿ya? Porque puede pasar, puede pasar. Ahora, esta forma de deshonrar a otros sin importarle el daño que hacen, ¿ya? Porque a veces queda la duda, después dicen, ya no, esto quedó, pero queda ahí, ¿ya? Y queda, no, es que él es el golpeador, o el abusador, o el calumniador. Entonces hay que tener cuidado porque uno siempre tiene que considerar que viene una restauración de parte de Dios, de todas las personas. Si hubiera estado, no sé, acá Pedro en la iglesia, a lo mejor algunos todavía le dirían, oye, ese hermano que llegó, el que lo negó. El que lo negó, sí. O llega Judas, si hubiera sido ahí todavía, el que lo traicionó, pues ahí está. Ya, el que robó, pongámoslo de tesorero. No, ese robó. Entonces, pero Dios tiene la capacidad de restaurar. Ahora, obviamente las restauraciones vienen con frutos de arrepentimiento, ¿ya? O sea, por eso tiene que pasar el proceso del arrepentimiento. Hermana Luz, ¿a cuál? ¿Calumniadores? Yo tengo o sea, siempre he tenido una duda con respecto a esta palabra, que en las noticias, ya en la televisión, salen mucho acerca de pastores que abusan a niños, Sí. o que han abusado a niñas preadolescentes del coro. Ya. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Porque realmente hay veces que le han encontrado que es culpable. O sea, porque las niñas, los niños que siempre les tratan de esconder su cara, han acusado, digo, por ejemplo, niñitas de 12 años o 13 años que cantaban en el coro o que iban, casi siempre son iglesias, Sí. muestran, ahí Sí. siempre meten en el saco a todas. Sí. Hay veces que son iglesias chiquititas, porque uno yo lo he buscado después en internet, es verdad que sale la noticia todo. Pero ¿qué pasa con esas personas? Porque ahí es como lo podemos tomar como una calumnia. Claro, pero si es verdadero. eso tiene que... Bueno, primero es un delito, ¿ya? Primero es un delito. Cualquier situación que sea de esa forma es un delito. Entre paréntesis, por ejemplo, la violencia en la familia es un delito, ¿ya? ¿Qué pasa? Si viene alguien a mí y me dice, por ejemplo, mi esposo me golpea, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle, tiene que denunciarlo. Si no lo denuncia usted, y esto sale por otro lado, y le preguntan a usted, ¿y quién lo sabía? El pastor de la iglesia. ¿Y por qué el pastor no lo denunció? Yo soy parte de esto, ¿me entiende? Entonces, es un delito, el delito debe investigarse y debe haber una sentencia. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? Lo que pasa es que, como usted dice, son iglesias a veces que ni siquiera tienen una denominación ni una organización. ¿Y qué hace el pastor ese, que entre comillas no es pastor, ya, que se autoproclama pastor? Se va del lugar y arma una iglesia en otro lado. Y es triste esto porque es así, es el desorden que hay en realidad en las iglesias. Pero es un delito que debe investigarse y si se haya culpable tiene que pagar por la culpa que haya cometido, pero tiene que probarse. Eso sería un delito. Sí. Una calumnia es cuando lo acusan de algo que es falso. Que es falso. Eso es una Sí, calumnia. esa es una Lo calumnia. otro es un delito. Lo otro es Que un no delito. son Entonces, nada, no ¿qué son- pasa? Que caemos en el plano de que mientras no se pruebe es una calumnia. Porque la calumnia es deshonrar a una persona con una mentira. ¿Ya? Pero ahora tiene que probarse que es mentira o si es verdad. ¿Ya? Que venía intemperantes, sin dominio de sus impulsos, es contrario a lo templado, ya que estar bajo el control de todos los instintos. Oiga, como le digo yo, el instinto siempre, qué sé yo, si alguien le va a hacer algo, uno instintivamente se va a defender, ¿ya? Pero estos intemperantes no se dominan en ninguna parte, ¿ya? Es triste en realidad ver predicadores violentos que están en el púlpito y
y hablan y apuntan a personas y no se dominan en realidad de lo que deberían ser. El mensaje debe tener, hay tres palabras que debe tener toda palabra que viene de Dios. Debe ser consoladora, edificadora y exhortadora. ¿Ya? Debe tener. Pero algunos que son solamente exhortadores, retadores, que llaman la atención y retan a la gente desde adelante, o desde adelante cuentan las situaciones de la iglesia. Entonces, tener cuidado porque no se dominan a sí mismos. Triste. Crueles. La violencia es su placer. Aplican violencia para hacer sufrir a otros. Crueles, ¿ya? Crueles. Y ahí también hay personas que son así, que son crueles, ¿ya? Violentos. La violencia no solamente es física, también hay violencia en las palabras, ¿ya? Y hay gente que se hiere, ¿ya? Y a veces he recibido gente en la iglesia dañados, heridos por palabras. Y a veces las palabras cuesta más sanarla, borrarla, que las heridas físicas. Entonces, tener cuidado con la crueldad, con las palabras. Aborrecedores de lo bueno, enemigos del bien, esto es claro. Cualquiera cosa buena en todas sus manifestaciones, ellos no lo aceptan. La lista continúa en el verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores del deleite más que de Dios. La TLA dice, no se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana, ¿ya? Traidores son los desleales, infieles, aman su propio desapego o indiferencia, ¿ya? Son traidores, indiferentes, infieles, desleales. Y esto en todo ámbito, ¿ya? De cosas, ¿ya? No guardan ni siquiera la reserva de las cosas que a veces se comparten. Y a veces he llegado acá que gente de otras congregaciones que vienen a hablar conmigo, lo bueno es que los mando de vuelta nomás porque tienen que arreglar las cosas con aquel que está en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un problema en la iglesia, tiene que arreglarlo en la iglesia. Mi suegra decía, el que se cae debe levantarse donde se cayó. No tiene que ir a levantarse a otro lado. O sea, si el niño se cayó aquí, ahí tiene que pararse. Y lo ayudo a pararse ahí, no lo tomo en brazos, lo tiro allá y lo paro allá porque es más blandito. No. O sea, y hay gente que cree que se cayó en una iglesia, me dice, pastor, ¿qué hago? Yo quiero venirme para acá. No, le digo, usted tiene que levantarse allá. Tiene que arreglar la situación con el pastor, tiene que arreglar la situación con ese líder, arréglelo y cuando esté todo bien, 3 años más, usted ahí vea si se puede venir. No es que no los quiera, pero quiero que en realidad, le digo yo, porque siempre que hay alguna situación difícil es porque Dios la permite para restaurar, a veces para sacar a la luz cosas que están escondidas. Entonces debe ser así, ¿ya? Pero estos traidores, indiferentes, infieles, desleales hacia los demás, a los que han confiado en ellos, impetuosos, arrebatados, ¿ya? Se exponen temerariamente con tal de conseguir su objetivo egoísta. Impetuosos, cuando quieren que algo sale, no les importa nada, no les importa herir, no les importa, no, quieren que las cosas se hagan como ellos quieren. Y a veces es de verdad difícil de comprender, ¿ya? Recuerdo una mala acción de un líder. Yo era nuevo, me dieron una responsabilidad en la iglesia, no tenía idea de casi nada, pero me dieron la responsabilidad porque vieron como que yo tenía aptitudes, ¿ya? Entonces me dieron responsabilidad y estaba como a cargo de unos campos blancos. Ni siquiera sabía por qué se llamaban campos blancos. Pensaba que eran campos de color blanco. Entonces, y un hermano me dijo, ¿usted sabe por qué son campos blancos? Y dije, sí, me imagino por qué. Y él, sin esperar que yo dijera una tontera, menos mal, me dice, porque el Señor dijo, los campos están blancos para la siega. Entonces, imagínense, hasta la palabra siega me costó
entender a qué se trataba de recoger el fruto. Entonces, y ahí yo entendí lo que era Campo Blanco. Entonces hice algo que no debía hacer en un Campo Blanco. Y el que estaba de líder ahí me llama y me dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y yo le dije, pero es que yo no sabía, no, pero ¿cómo? ¡Pah! Y tira las llaves contra un vidrio. ¡Pah! Oh, eso no tenía que ser así. Y yo dije, ay, así, es así como uno debe ser. Y yo recuerdo que me quedé tan que, o sea, después del golpe de la llave en el vidrio ahí que se trizó, no me acuerdo qué más dijo. Porque quedé todo el rato pensando en eso. Dije, oye, ¿cómo es? ¿Cómo es cuando las cosas no...? Quedé todo el rato, después me dijo y después me dice, ¿estás de acuerdo entonces, cierto? Y ya le dije. Y era que tenía que entregar el cargo, pero no me había dado ni cuenta que en realidad tenía que entregar el cargo. Ya, le dije yo. Ya, entonces voy a nombrar a otra persona. Sí, mejor, le dije yo. Todo lo que me había hablado, yo había estado tan desconectado en realidad que me estaba explicando que él iba a poner a otra persona porque se dio cuenta que yo no servía para eso. ¿verdad? Y después, sí, estoy de acuerdo, le dije yo. Y me dijo, voy a poner, sí, está bien. Me alivié, pero de ahí quedé con esa sensación de una persona impetuosa, ya que no tenía control de sus arrebatos. Luego viene esta palabra, infatuados, que saben, no aparece ya en el diccionario, y ni siquiera lo busqué ahí, infatuados, y me decían infartados, pero no salía infatuados. Pero lo encontré en un libro antiguo, dice, cegado, que no presta atención a ninguna advertencia, se vuelve fatuo o necio. La palabra fatuo sí aparece, pero infatuado no aparece. Dice, se vuelve fatuo o necio, que no obedece ninguna advertencia, infatuado, que le dicen, oye, no hagas esto, pero lo hace igual, porque no hace caso, ¿ya? Esa es otra característica. Amadores de los deleites más que de Dios, aman más los placeres sin importar el precio. Aman más los placeres sin importar el precio y aman más los placeres más que amar a Dios. Y ahí es donde uno dice, bueno, hay gente que en realidad elige mal, ¿ya? Elige mal. Entonces, entre ir a la iglesia o ir a hacer algo que a mí me produce placer, mejor me voy para allá, ¿ya? Y yo estoy hablando de que ir a un recital, ir a ver, no sé, un equipo de fútbol, y ahí cuando ya son amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, ahí está hablando de gente de la iglesia, ¿ya? Y es triste pensar que hay personas así, o sea, uno no sabe, no dice, yo voy a elegir esto en vez de venir a la iglesia, no, porque habitualmente dice, no, es que no podía ir, hay gente que obviamente sí se enferma, hay gente que sí no puede venir, porque a lo mejor alguien va a estar escuchando y yo, justo le dije al pastor, no, pero hay personas que cambian las cosas, ya cambian a Dios por otras cosas. Y aquí viene el verso 5 donde dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La PDT dice, parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente, no te metas con esa gente, le dice Pablo a Timoteo. Tendrán apariencia, son hipócritas, son hipócritas. Y a veces uno no capta que son así, son verdaderos actores. Y hace poco estaba pensando yo, porque la gente sigue lo que los actores enseñan o lo que los actores dicen. Porque los actores son personas que la gente los ve, claro, sale que son médicos y hacen el papel de médico y les sale súper bien, usan las palabras correctas, hacen el papel de abogados y hablan como abogados y la gente cree que ellos son así. Y la verdad es que hace poco escuchaba a una persona que decía, oye, si los actores en realidad son los que sacan menor puntaje para entrar a la universidad. Digo, así que no son tan inteligentes como la gente cree, ¿ya? Son hipócritas, dijo él, la persona esta que estaba. Los actores son verdaderos hipócritas. Y dijo, no, pero no, es que Hipócrates es el arte de fingir ser otro. Es el arte. Entonces, en la iglesia hay gente que practica ese arte de fingir ser lo que no son. Fingir ser espirituales. Fingir ser una persona de oración.
Oiga, ¿cuántas veces? Creo que uno de ustedes, el Diego o el Daniel, no me acuerdo cuál de los dos, usted un día dijo que a veces la gente le dice, oye, quiero que ores por mí, por esta situación, y ustedes decían, ya, oremos al tiro porque después se me olvida. El Daniel, ya, oremos al tiro porque después se me va a olvidar. Y oraba de inmediato, porque a veces uno dice, ya, lo voy a poner en oración, y después se le olvida. Y después la persona dice, hoy quiero agradecer al hermano Daniel, al hermano que estuvo orando, y él dice, ya, ni oré, y bueno, el Señor actuó igual, pero no, ¿me entiendes? O sea, hipócrita es aquel que hace como que hace algo y no lo hace, finge. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso, ¿ya? Hay pasajes de la Biblia que hablan sobre la hipocresía cuando el Señor llamó a los escribas y fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Hipócritas, le dice. Ahí cae malo. Porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Entonces llegaban a las casas, decían, vengo a orar a la hora de 11 y claro, ya estaban sonando las tazas, después del tecito oramos ya. Entonces, una cosa así, ¿ya? Pero hipócritas, porque van con otra intención. Esa es la verdad. Isaías ahí dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les han sido enseñados. Hacían como que, y la verdad es que no lo hacían de corazón. ¿Sabe? Después de mirar todo esto, pues yo dije, son puras definiciones. Pero ¿sabe lo triste? Es que se está refiriendo a la iglesia. Se está refiriendo a los hermanos. Entonces ahí decía yo, mirar mi vida, mi corazón, que ninguna de estas definiciones sea parte de mi forma de ser. ¿Ya? Ahora no es para que nosotros estemos buscando a los que son así y están en la iglesia. Porque en realidad yo digo, el Señor tiene la capacidad de restaurar y de convertir todos, ¿ya? Y de cambiar y transformar. Entonces cuando Pablo le hace esta advertencia y le dice a estos evita, no te metas con esa gente. No dice échalos, no dice échalos, dice evítalos. O sea, mejor no te metas. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando de las discusiones, de las conversaciones? Evita esas cuestiones, no te pongas en eso. Entonces es mejor tener presente que debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, vamos a orar entonces, hermanos, para finalizar este momento. Amén. Le invito a que se ponga en pie, por favor. Varios hermanos me avisaron que estaban pasando ahí enfermedad. Hay un resfrío medio raro, que hay varios hermanos que están ahí. También con la garganta ahí, que no pueden hablar, afónicos. Una hermana me escribió que se sentía mal, no iba a poder venir. Así que vamos a orar también para que el Señor ahí haga la obra. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús por la bendición, Señor, de poder reunirnos, juntarnos. Oramos por los que no pueden estar aquí por distintas razones de salud, de malestares, de situaciones apremiantes de última hora. Pero queremos que sea usted y la gracia suya la que nos dirija, nos enseñe, nos recuerde, Señor, y nos ayude a mirar nuestras vidas para no ser, Señor, de aquellos que no están haciendo las cosas correctas en la iglesia. Ayúdenos, Señor, le ruego, bendiga a las familias representadas en este lugar. Le doy gracias, acompáñenos en el retorno y sea esto para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.